Entonces vamos a empezar por tratar de entender qué es paralelismo, qué es concurrencia y esas cosas. Computación paralela es un tipo de computación en la cual muchos cálculos se realizan al mismo tiempo. Esa es la idea del paralelismo. Varias cosas, cálculos que se hacen al mismo tiempo. Principio básico, la computación se divide en computaciones más pequeñas, cada una de las cuales se puede desarrollar simultáneamente. Por ejemplo, nosotros vimos el algoritmo de merge sort, ¿cierto? Para ordenar dos arreglos. Que decíamos, pártalo por la mitad, ordene el de la izquierda, ordene el de la derecha, y luego mezclenlos. ¿Cierto? Y el de la izquierda se ordenaba con el mismo algoritmo. Pártalo por la mitad, ordene el de la izquierda, ordene el de la derecha y luego mezclenlos, y así sucesivamente. Eso lo llamamos el merge sort y ya lo vimos, lo implementamos y vimos cómo funcionaba. Pues uno podría pensar que ese partirlo en el de la izquierda y en la derecha, pues es una operación. Pero el de ordene el de la izquierda y ordene la derecha no tiene que hacerse separar primero uno y luego el otro, sino que se podrían hacer al tiempo. Porque ordenar el pedazo de la izquierda no tiene nada que ver con ordenar el pedazo de la derecha. Y una vez ordenado el de la izquierda y la derecha, al tiempo los mezclo. Entonces, eso es más rápido que ordenar el de la izquierda, luego cuando termine, ordenar el de la derecha y luego mezclarlos. Y si eso lo tengo que hacer muchas veces porque eso es recursivo y se repite, entonces puede haber muchas cosas concurrentemente andando que me hagan que, y si realmente funcionan en paralelo, digamos, entonces todo va a ser más rápido. Es como si ahorita decimos, hay que abrir las ventanas de este salón, bueno, esta no tiene ventanas, los de los otros que tienen ventanas, ¿cierto? Entonces decimos, los que están atrás abran las de allá, los que están aquí abran las de aquí, las abrimos y todos vamos y abrimos, en un solo paso abrimos las 4 ventanas, ¿cierto? Y otra cosa es que yo pase y abra una, yo pase y abra la segunda, pase y abra la tercera, pase y abra la cuarta, entonces me demoro 4 pasos en abrir las 4 ventanas. Eso es lo que es paralelismo, es tener la capacidad de hacer cosas al tiempo, ¿cierto? Y abrir las ventanas no tiene nada que ver abrir la primera con abrir la segunda, no interfiere la una con la otra, ¿de acuerdo? Entonces el principio básico de la computación paralela es dividir una computación en computaciones más pequeñas que se pueden hacer al mismo tiempo. Hay una suposición allí, es que tenemos hardware paralelo que es capaz de ejecutar estas computaciones en paralelo. ¿Qué es hardware paralelo? Entonces, voy con las ventanas. Entonces, tengo, digamos que estamos 4 personas en el salón y tenemos que abrir 4 ventanas. Yo puedo decir, cada uno abra una ventana, cada uno es un hardware paralelo. Cada uno fue y abrió, fin. Pues supongamos que éramos 2. La misma idea de abrir las 4 ventanas al tiempo puede estar ahí, pero es imposible abrir las 4 al tiempo porque no somos sino 2. Entonces, tal vez iba a ser más rápido que uno solo, porque uno solo va a tener que abrir 1, 2, 3, 4. Entre 2, el uno puede abrir la 1 y la 2 y el otro la 3 y la 4. Entonces haría 2 pasos y no 4. Pero tampoco no sería 1 si hubiéramos 4. Entonces, el paralelismo está acotado por cuántas máquinas paralelas realmente hay. ¿De acuerdo? Independientemente de que haya 8, 16, 4 o 2 máquinas paralelas, yo puedo pensar paralelo sin tener las máquinas paralelas. Puedo pensar, si tuviera mis máquinas paralelas, entonces mandaría a una a abrir las ventanas de allá y a la otra a abrir las ventanas de acá. Y si las tengo, entonces las mando. Y si no las tengo, entonces me toca decir, voy a suponer que yo soy las 2 máquinas. Entonces un ratico hago de máquina 1 y otro ratico hago de máquina 2. Así funcionan los sistemas operativos. Los sistemas operativos le dan la impresión de que todo se hace aquí como en paralelo, pero realmente si solo tienen un procesador, solo lo están haciendo, no, nada ahí en paralelo. Usted tiene la impresión de que aquí pasan muchas cosas en paralelo. Ve la gráfica, oye el sonido, todo eso pasa al mismo tiempo. Pero si tiene un solo procesador, eso realmente no pasa al mismo tiempo. Usted está teniendo la impresión de que pasa al mismo tiempo, pero no pasa al mismo tiempo. Ahora, hay cosas que para nosotros son imperceptibles si se demoran 1 segundo o un nanosegundo, porque el momento que yo las veo ya pasó 1 segundo.
Entonces, si eso pasó en un nanosegundo o en un segundo, realmente yo no lo percibo la diferencia. Por eso yo puedo ver, oír y todo, porque las cosas pasan tan rápido que para mí es como si fuera al tiempo, aunque no estén sucediendo al tiempo, desde el punto de vista de computación. Porque la computación puede ser concurrencia, eso lo llamo concurrencia, pero no paralela. O sea, pasan las cosas, da la impresión de que pasan en el tiempo, pero no pasan en el tiempo. Lo que pasa es que le da la impresión porque el tiempo en que pasan es tan rápido que a usted no se logra dar cuenta de que no pasaron al tiempo, sino en secuencia. Entonces usted le da la impresión de concurrencia. O sea, lo que quiero decir, usted no necesita tener máquinas paralelas para pensar concurrente. Por eso la concurrencia no nació con las máquinas paralelas, nació desde antes. Algo de historia entonces. El hardware paralelo ha estado presente desde los principios de la computación. Entonces, yo tengo aquí siempre esta de ver fotos de evolución de computadores, porque me gusta, porque ustedes son de la generación que tal vez nunca vio un computador viejo, como yo lo tuve que ver. Y entonces, ¿dónde está este? ¿Está? ¿Dónde abrió eso? Ya me perdió. Ah. Ah, ya sé por qué no la veo. Ahora sí lo estoy viendo. Casi que no, hija. Y ahora, ¿por qué no me sale chiquito esto? Ahora sí. Entonces, por aquí estos eran los primeros computadores. No sé si ustedes lo han visto alguna vez o no los han visto, pero un computador era esta cosa tan grandotota que hay aquí. Eso era dicen ahí, el UNIVAC de 1946, era una cosa así. Pero no más de verlo, imagínense, la sola máquina con todos esos cables y esas cosas, tiene muchos elementos. De alguna manera, un equipo de esos ya estaba hecho de muchas cosas que funcionaban en paralelo. Porque ahí hay muchas latas, muchas máquinas, muchas cosas, muchos, que ya funcionan en paralelo, pero ese equipo tenía, si acaso, un procesador. 1950. Van evolucionando y empiezan a aparecer todas esas máquinas que graban cosas. Estos eran cintas para grabar información. ¿Sí? Eso que usted ve hoy en reducido a una USB, ¿sí? o, o lo que hoy llama la nube, pues ni existía, y la nube es, usted no sabe ya ni qué es. Usted sabe que allá está, pero usted no sabe ni cómo está guardada la información. Podría estar guardada en cositas de eso, pero no, hoy en día no está guardada en cosas de eso. Pero realmente la información siempre ha estado guardada en alguna parte. Ahí se guardaban datos y había impresoras y había esta era la pantalla principal. Esto es 1952. Esta es la primera computadora electrónica de programas almacenados. Ya tenía programas dentro de ella, porque antes las máquinas, digamos, los programas no se guardaban adentro porque no tenían memoria RAM, ni ROM, ni nada. No, ROM sí, RAM no. 1975, uno de IBM ya. Este señor, ¿quién es? ¿Lo conocen?
¿No lo conocen? Bueno, esta es la primera computadora portátil disponible de manera comercial. Y en 1975, ¿estos sí los conocen? Bill Gates y Paul Allen crean Microsoft. Pero no crean que porque crearon, antes de ellos estaban los de Apple, Macintosh, Apple antes se llamaba, era una IBM. Esa es el Apple 1977, el Apple II, que antes existía el Apple I. Era así. En 1981 empiezan a aparecer como los microcomputadores. Este es el primer computador que yo tuve en mi casa. Este o este, no este. Este es el primer computador que yo tuve en mi casa. Cuando los de Apple se inventaron esta cosa que se llamaba Lisa, Lisa tenía el concepto de ventanas. Eso se lo inventaron ellos. No lo inventó Bill Gates, no van a creer. Bill Gates se copió la idea y Bill Gates tenía una cosa que funcionaba con un sistema operativo llamado DOS, que significa Disk Operating System. Entonces, eso era puro texto. Como ustedes ven si hoy en día trabajan en un ¿cómo se llama? Abren una terminal, trabajan en puro texto, como cuando trabajan en Linux, LS, no sé qué. Así eran las terminales antes, no había nada gráfico. Los de Apple se inventaron las ventanas. Y eso fue una cosa espectacular. Y entonces Bill Gates, que eso sí sabe hacer, dijo, me voy a copiar esa idea. Y creó el sistema operativo que se llamaba Windows. ¿Por qué llamaba Windows? Porque era con ventanas. Pero la idea no era de él, la idea era de los de Apple y Lisa. Y se hizo famoso y millonario con Windows, que no era una idea de él. Pero nunca el sistema operativo de Windows funcionó como funcionaba el de Apple. Porque el de Apple lo pensaron así. El de Microsoft fue, ¿cómo hago para que sobre DOS funcionen los Windows? Y entonces se inventaron las ventanas sobre DOS y toda la vida tuvo ese karma de que cada que crecía Windows, el 3, el 4, lo que fuera, tenía que crecer sobre el viejo y nunca abajo estuvo bien pensado. Entonces siempre era más eficiente trabajar en un Mac, y todavía lo es hoy, que trabajar en un computador Windows. Porque siempre tuvo el karma de que no lo pensaron bien y lo que hicieron fue copiarse la idea de los otros. Yo creo que eso debe haber cambiado en algún momento. Yo no creo que siga siendo DOS, ¿no? Pero eso nunca hacen las cosas bien. Lo que quieren es que uno les compre y logran. Para mí, Bill Gates es el culpable de que usted compre software que no funciona bien y tenga que decir que está bien. Me explico. Si usted compra una nevera, compra una nevera de allá, se la instala en su casa, ¿cierto? Y de pronto se apaga o de pronto no enfría. ¿Qué hace usted con una nevera que no enfría? ¿Qué dice? Se queja, la devuelve hasta que traigan una que enfríe todos los días y a toda hora. Eso no es que desenchúfela y enchúfela y le vuelve a enfriar. Eso no sirve, ¿cierto? Pero con Windows nos dijeron, no, reinstálelo, apáguelo y vuelve y préndalo y eso le funciona. Y le vendían una cosa llena de errores y era apagar y prender y volver a funcionar. Y eso no es hacer software. Para mí eso no es, por eso yo insisto tanto en la corrección. Y yo creo que nosotros somos capaces de hacer software correcto si queremos hacerlo bien. ¿Sí? Ahora, el software de hoy en día tiene tantos detalles que uno depende de que otras cosas funcionen bien para que eso funcione bien. Pero son también tantos años de desarrollo que uno espera que si usted coge una librería que le dice que hace eso, lo haga bien. No le sirve que a veces le funcione mal. Eso no sirve. Pero hoy en día nos vendieron las versiones. Entonces la versión 1.0, ¿por qué? No, porque la 1.1 trae resueltos los errores de la 1.0. ¿Qué tiene que venir con errores? Otra cosa es que la 1.1 traiga más cosas que la 1.0. Eso me parece bien, porque quiere decir que lo que hice funciona. Pero no, las versiones nuevas corrigen los errores de las viejas. ¿Y por qué?
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser los que prueban lo que los otros hacen mal? Y entonces nos quejamos y entonces ellos hacen la mejora y le mandan un parche y le dicen, aquí está mejorado. ¿Por qué no lo prueban ellos desde el principio? ¿Por qué no lo hacen bien desde el principio? Bueno, esa es mi idea. Entonces, a mí no me gusta Microsoft por eso, porque me parece que le vendió a la gente la idea de que la ingeniería de software se recibe con errores, que las casas se reciben con daños, las cosas se reciben malas y alguien se las arregla si les salió mal. ¿Y por qué? Pero hay cosas que no son así. Pero bueno, este fue Lisa, que tenía los Windows. Este fue el primer equipo que yo tuve en mi casa. Estos equipos no tenían disco duro. Esto que ven aquí era un huequito donde uno metía un disquete, se llamaba. El disquete era no sé cómo son los disquetes. Traían era el disco de la época. Era donde se grababan las cosas. Ahí se grababan las cosas. Esos aparatos no traían disco duro. No tenían RAM, pero no disco duro. Esto era este era como un drive adicional, entonces uno podía meter dos disquetes. Esto es todo lo máximo que podía meter. Aquí hice yo mis primeros 2 libros. Y ahí fueron evolucionando los computadores hasta los computadores de hoy, ¿cierto? Que esto es más parecido a los de hoy, bueno, luego ya llegan integrados, todas esas cosas, y los computadores de hoy en día, ¿cierto? Ahora, aquí uno no ve, en los computadores de hoy en día, ve menos el paralelismo que los computadores viejos. En los computadores viejos ve tantas cosas que hay muchas cosas en paralelo. Aquí pareciera que todo, pero resulta que aquí adentro ahora vienen 2 núcleos, 3 núcleos, 5, 8 núcleos, 16 núcleos. Se lo venden con no sé cuántas cosas, y allá adentro hay muchas cosas que funcionan en paralelo. Muchas. Entonces, toda esta historia es para decirles que realmente, y siempre ha habido impresora o cosas aledañas que hay que conectarle. O sea, siempre, nunca se ha visto un computador como algo solo, sino como algo que funciona con otras cosas. Luego, que sea paralelo es lo normal. ¿Sí? Ahora, el paralelismo en este caso se ve como la unidad de computación y normalmente venían con una sola, pero de pronto, esa otra cosa que es importante, cada que los años pasaban, entonces aparecía un procesador nuevo que doblaba la velocidad del anterior. Entonces se llamaba la ley de alguien, no me acuerdo que la ley de alguien. Cada año se doblaba la velocidad. ¿La ley de quién? No, esa no es la de Andal. La de Andal es otra. Cada 2 años se doblaba la velocidad de computador. Y entonces nos decía, cada 2 años, sin hacer nada, los que trabajan en procesadores hacían un procesador 2 veces más rápido. Entonces la velocidad de procesamiento se fue aumentando impresionantemente. O sea, básicamente las mismas cáscaras con un procesador diferente funcionaba mucho más rápido. Pero en algún momento se rompió la ley. No pudieron hacer un procesador más rápido. Ya llegamos como al límite de lo más rápido que pueden hacer. Entonces empezaron a hacer computadores con 2, con 4, con 8 procesadores. O sea, dijeron, pues si no somos más rápidos en cada procesador, van a poner más para que se puedan hacer más cosas al tiempo y entonces los computadores puedan ser más rápidos. Entonces ahí fue donde apareció ya el paralelismo en los equipos en masa. Y hoy en día su celular puede tener 2 o 4, algunos tienen 8 núcleos. Y según eso son más rápidos que otros. O sea, ya los celulares son naturalmente, o me vienen con paralelismo. Paralelismo. Bien. Dicha esa historia, vuelvo a mi cuento. La computación paralela entendida como al menos 2 procesadores independientes utilizados para realizar un cálculo solo aparece unos años después de la aparición de los primeros computadores comerciales. IBM fue pionero del desarrollo de computadores paralelos comerciales. Al principio la computación en paralelo estuvo confinada a comunidades muy específicas que trabajaban en computación de alto desempeño. Si uno tenía acceso a una cosa era imposible, era solo los grandes centros de investigación los que tenían esos aparatos y tenían sitio para tenerlos. Además la refrigeración que necesitaban era mucha. Recientemente, a inicios del siglo XXI, la velocidad de los procesadores escaló a niveles difíciles de superar, es lo que estaba contando. Los vendedores de procesadores decidieron entonces proveer múltiples núcleos de CPU en el mismo chip, cada uno pudiendo ejecutar separadamente flujos de instrucciones, y entonces el tema común que se volvió, la computación en paralelo puede proveer potencia de cálculo donde la computación secuencial no puede hacerlo. O sea, ya mi algoritmo que funcionaba 2 veces más rápido el año entrante con el nuevo procesador, ya no puedo decir que funciona 2 veces más rápido el año entrante porque los procesadores no vienen 2 veces más rápidos. Entonces, tengo que pensar en cómo le saco jugo a que haya 2 procesadores en lugar de uno, cosas de ese estilo.
Entonces, ¿por qué hacer computación paralela? Entonces, si la programación paralela es mucho más difícil que la programación secuencial, imagínense, si programar una cosa secuencial es difícil, programar ahora que se hagan 2 o en 4 partes diferentes y luego mezclar esas cosas, eso trae un poco de problemas adicionales. O sea, toca separar computaciones secuenciales en computación en paralelo. Eso es retador y algunas veces es imposible, algunas veces es imposible. Hay procesos que dependen, que por más que los quiera paralelizar, no los puedo paralelizar. Por decir algo, decimos, vamos a enumerarnos aquí. Entonces yo digo 1, luego ella dice el número siguiente, luego decimos, entonces, hagámoslo en paralelo. Entonces, 1, entonces, ¿quién dice 2? Ella. Si todos van en el 1, el siguiente, cualquiera podría decir 2. Entonces, no puede ser cualquiera, tiene que ser 1 siguiente, 2. Y el otro dice 3, el otro dice 4. Porque si lo hacemos en paralelo, entonces tendría que saber qué número es el anterior y no lo sabe todavía porque no lo ha escuchado. Entonces, hay cosas que hay que hacer en secuencial, hay cosas que no se pueden paralelizar. Y asegurar que un programa paralelo es correcto es mucho más difícil porque aparecen otro tipo de errores. Entonces, ¿por qué hacer computación en paralela si es más difícil? Entonces, porque la aceleración que yo pueda ganar en los cálculos es la razón por la que acepto programar que sea más complejo. O sea, yo acepto hacer paralelismo porque tenía un programa que corría en 10 segundos y cuando lo puse con 10 procesadores corrió en 1 segundo. Me gané 10 veces más rápido la cosa. Acepto la complejidad que es asegurar que el programa sea correcto con tal de que corra 2 veces más rápido, 3 veces más rápido. Porque ya esa aceleración no me la va a dar el procesador. Entonces me la va a dar el paralelismo. Entonces yo acepto el reto de programar paralelo porque voy a ganar en tiempo. Si no, ni siquiera me meto en eso. Porque si programar secuencial va a ser igual de rápido que programar paralelo, pues lo hago secuencial, que es más fácil que programar en paralelo y es más fácil probar que el programa es correcto y es más fácil todo. ¿Listo? Bien. Programación concurrente versus programación paralela. Entonces, son conceptos estrechamente relacionados. Programar en paralelo es usar hardware en paralelo para ejecutar computaciones más rápidamente. Su principal preocupación es la eficiencia, ser más rápido. Programación concurrente. Su principal preocupación es la modularidad, la capacidad de respuesta y la mantenibilidad, no así la velocidad. Entonces me explico. Yo puedo pensar, como les dije ahorita, en un proceso que se haga concurrentemente y dependiendo de los elementos paralelos que tenga, lo ejecuto. Entonces, si tengo uno solo, lo puedo ejecutar, así lo haya pensado concurrentemente. Si tengo 2, también lo puedo ejecutar. Si tengo 4, también lo puedo ejecutar. O sea, pensarlo concurrentemente, pensar qué tarea podría ir en concurrente con esta, no tiene nada que ver con que tenga 2 procesadores para poder hacerlo. Porque yo la puedo pensar así, y si tengo uno solo, pues miro cómo simulo paralelismo con ese procesador que tengo. Pero la puedo haber pensado concurrente. O sea, la concurrencia es como una manera de pensar las tareas en qué tareas pueden hacerse concurrentemente y cuáles no. El paralelismo es como logro implementar que esas cosas se hagan paralelamente en la realidad. Ahora, en la vida práctica, usted puede decir, yo podría hacer este proceso con 32 tareas paralelas. Tengo 2 procesadores. ¿Qué hago? Pues me toca pensar, pues hago 16 tareas en uno y 16 tareas en el otro. Bueno, y las 16 tareas en el uno, pues me toca hacerlas una por una. O le doy un ratico a una, la paro, le doy un ratico a la otra, la paro. Pero tengo que decidir de qué manera logro simular lo que hago. Como las cosas se pueden hacer en paralelo, yo puedo hacer una, parar, hacer la otra, y eso no se van a chocar ni nada de esas cosas. Pero el cómo la termine haciendo, intercaladitas las cosas, es un problema de cómo implemento el paralelismo. Y siempre lo vamos a tener, porque por más que queramos, una máquina tiene un número finito de procesadores o de unidades de paralelo. Entonces, si mi máquina tiene 1000 procesadores en paralelo, mi proceso hace 2000 tareas, ya no puedo hacer las 2000 en paralelo.
Si mi procesador tiene 10, mi máquina tiene 5, no puedo hacer las 10 en paralelo. O sea, siempre tengo que pensar cómo hago para simular paralelismo con lo que tengo, porque es muy probable que la realidad me desborde en la capacidad que yo tengo de hacer cosas en paralelo. Entonces, eso es más concurrencia. ¿Cómo hago para hacer que las cosas sean concurrentes a pesar de que no tenga el paralelismo necesario para eso? Hay diferentes niveles de paralelismo, de granularidad, a nivel de bits. ¿Sí? Tengo un computador que procesa bits en paralelo, salud, a nivel de instrucciones, ejecución de diferentes instrucciones en paralelo, ya no a nivel de bits, a nivel de tareas, ejecución de flujos de instrucciones separadas en paralelo. En este curso nos enfocaremos en paralelismo a nivel de tareas, no a esos otros niveles más bajos. Vamos a tratar de ver una tarea que tengo, cómo la parto en varias tareas para hacerla paralelamente. Hay muchos computadores paralelos, procesadores multinúcleos, o sea, uno que tiene muchos núcleos, multiprocesadores simétricos llaman, o sea, que tengo varios procesadores que son idénticos. Tengo hoy en día las unidades de procesamiento gráfico, las GPUs, que son como procesadores en paralelo. Tengo arreglos de compuertas programables, tengo clústeres de computadores, tengo este y todo, y los celulares, todos pueden ser parte de un clúster de cómputo. Un poquito aparte de lo que tienen que ver con los GPUs, por ejemplo, se le llaman gráficas y se usan mucho para los gráficos, pero también se usan para la minería de criptomonedas. ¿Cuál es como la especialidad que tienen las GPUs? A ver, manejar gráficas, me preguntan aquí qué tiene la GPU de particular, pues. Eh, digamos que cuando aparecieron, al principio era solo texto, luego se inventaron las ventanas, y luego eso ha ido, ¿cómo se llama? Especializándose al punto que hoy en día hay unas interfaces gráficas supremamente sofisticadas. Inclusive usted con el dedo señala, o sea, hay un poco de cosas. Y lo gráfico, usted sabe que una gráfica es un conjunto de píxeles. O sea, cualquier gráfico, eso que hay ahí es no, un arreglo de píxeles de tanto por tanto, y los píxeles unos se prenden en un color, otros en otro, no sé qué, bueno, van dando lo que aparece allí. O sea, manejar las gráficas es manejar matrices y manejo de matrices es muy dispendioso, muy consumidor de tiempo. Entonces se fueron inventando maneras de procesar esas cosas gráficas rápidamente, y a eso es lo que llaman las GPUs, que son unidades de procesamiento gráfico, que hace procesamiento de gráficas con cosas ya especializadas, muy optimizadas para procesar gráficas, como las GPUs. Pero luego se dieron cuenta que eso servía para hacer otro tipo de cosas rápidas. O sea, yo podía hacer con las GPUs otro tipo de cosas. Entonces las GPUs se volvieron como unidades de procesamiento también, pero muy especializadas en procesar muy rápido lo gráfico. Porque entonces usted necesitaba que los videos usted sintiera que la cosa pasaba en tiempo real. Yo jugué Marcianitos con los Atari, no sé qué salió en esa época. Yo era feliz viendo cómo eso subía y bajaba. Hoy en día usted se aburriría viendo eso porque eso era muy lento. ¿Sí? Pero en nuestra época eso era rápido. Yo mataba marcianitos y cosas, pero hoy en día yo no puedo jugar un juego de los que juegan ustedes hoy en día, ¿no? Las manos no tengo la agilidad que tienen, no sé, no puedo. Ha cambiado tanto eso que eso es supremamente rápido, y como no nací con eso, no me he entrenado en eso, yo no pierdo en esos juegos de hoy en día. Yo jugaba los anteriores muy fáciles, pero hoy en día es muy difícil moverse en esas cosas. Y ustedes lo hacen con mucha facilidad, pero gracias a que la velocidad de procesamiento ha cambiado, entonces esa interacción es ahora de otro estilo. Y yo no fui criado a esa velocidad para entrar. Ustedes sí. A ustedes les parecen natural un poco de cosas que a mí me parecen muy difíciles. A uno hoy en el celular, usted coge un teclado y yo a veces hago algo y esa vaina empieza a escribir algo. Y yo qué hice para que eso escribiera eso, porque eso está detectando mi movimiento de los dedos y no sé qué. El que lo supiera hacer bien podría escribir más rápido así que escribiendo con la, pero como uno no sabe, entonces no lo hace. Pero hoy en día esos procesadores gráficos son para eso, para hacer más, son especializados en cierto tipo de cálculos,
y los utilizan para que eso sea más rápido. En este curso nos enfocaremos en programación para procesadores multinúcleos o multiprocesadores simétricos, es decir, tareas que luego se van a, hay un planificador que las va a poner a funcionar en esos procesadores que tengamos a la mano. Todo lo que les digo hoy es introducción, es motivador, todo eso. ¿Cuál va a ser el foco de nuestro curso? Fundamentos de programación paralela o concurrente y análisis de esos programas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces vamos a hacer paralelismo de tareas. Vamos a ver unos algoritmos paralelos básicos. Vamos a hacer paralelismo de datos. Vamos a ver la diferencia entre paralelismo de tareas y paralelismo de datos. Y vamos a basarnos en las colecciones paralelas en escala. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Esto no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer. ¿Qué horas son? 2:36. Voy a parar la grabación ahí.